Bueno, entonces nosotros habíamos establecido la clase anterior un par de ideas acerca de lo que son los operadores unitarios que generan alguna transformación. Sí, entonces habíamos estado hablando de transformaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, una traslación. Entonces, en una traslación habíamos visto que nosotros teníamos esto, ¿no es cierto? Teníamos una traslación, sí, y venía representado por un operador hermítico, ¿no? Es el operador que genera dicha transformación, digamos, ¿no? Entonces, la transformación unitaria aquí, que sería una traslación, viene asociada a un operador hermítico, que es el operador cantidad de movimiento. Sí, y simplemente lo que hace es trasladar, ¿no es cierto?, al eje de un lado a otro, ¿ya? Habíamos hablado de las transformaciones unitarias, en donde las transformaciones unitarias, lo que nosotros habíamos visto es que tenemos un parámetro infinitesimal y tenemos una transformación unitaria de esta forma, ¿no? Entonces habíamos visto algunas cualidades de las transformaciones unitarias y de manera general habíamos visto que si tenemos una, una transformación unitaria asociada a un parámetro cualquiera, ¿no es cierto? Se podría decir que la transformación unitaria viene dada de esta forma, ¿no? En donde debe haber un operador, ¿sí? Que es un observable, que es el generador de la transformación unitaria. Sí, habíamos visto que el producto de transformaciones unitaria una después de otra, de manera infinitesimal, genera una transformación unitaria macroscópica, ¿no? Y obviamente si estos conmutan entre sí, se puede escribir de esa forma, ¿no? En ese caso, conmutarían, ¿no? Sí, esa era la idea, ¿ya? Ya habíamos estado viendo lo que eran las transformaciones activas, ¿sí? Cuando lo que se transforma son todos los kets de una base, ¿no es cierto? O de un espacio, es dicho. Cuando se transforman todos los kets de un espacio es una transformación activa y en cambio cuando se transforman los operadores es una transformación pasiva, ¿sí? Eso es lo que habíamos establecido, ¿no? Y ahí más o menos habíamos establecido que en una transformación pasiva, sí, podríamos escribirle de esta forma, ¿no? De manera que si tenemos un operador que dependa de varios otros operadores, por ejemplo X y P, sí, nosotros podríamos decir que transformar el operador, ya de acuerdo a esto, no es nada más que transformar cada uno de los operadores de los cuales depende. Sí, entonces esto es lo que habíamos encontrado, ¿no? Entonces la transformación de este no es nada más que la transformación de cada una de sus componentes. Sí, es lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces ahora vamos a irnos. Están los postulados. Vamos a irnos acá, ¿no? La transformación unitaria. Vamos a estudiar hoy día un poco más de las transformaciones unitarias y ya vamos a poder hacer ejemplos, ¿sí? Poco a poco estamos adquiriendo más teoría, ¿no es cierto? Más conocimientos y ya vamos a caer un poco más en las aplicaciones en los próximos clases, ¿ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que esto es lo que estábamos viendo, ¿no? Se traslada un ket, sí, se traslada un ket, ¿ya? Una cantidad infinitesimal, ¿sí? Y esto nosotros podríamos ponerle de esta forma, ¿no? Digamos que estamos trasladando el ket, ¿sí? Eh, de manera que estamos haciendo el valor esperado de un operador omega, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Eh, la traslación se puede escribir de esta forma, ¿no? Sí. Si la traslación es infinitesimal, ya entonces podríamos hacer una aproximación en primer orden, sí, nos quedaría así, ¿no es cierto? Manteniendo la aproximación de primer orden se puede escribir esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice, ¿no es cierto? Que el valor esperado del operador omega, ¿sí? Cuando la función de onda se ha trasladado,
no es nada más, ¿no?, que el valor esperado de omega sumado a este conmutador. ¿Sí? Sumado a este conmutador. Esto mediante la traslación activa. La traslación pasiva, por ejemplo, podríamos decir, ¿no es cierto?, que el operador omega se pasa a un operador omega prima, el cual es igual, ¿no?, a esta cantidad, ¿sí?, a una transformación unitaria del operador. Entonces, esta transformación unitaria del operador le puedo comparar con la de arriba, ¿sí?, porque básicamente deben tener el mismo resultado, ya sea que la traslación sea activa o pasiva. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, podríamos ver que podemos sacar el bra psi y el ket psi y quedarnos con la suma de este operador omega más este conmutador de omega y p. ¿Sí? Y podríamos ver que los dos son iguales, ¿no? Aquí simplemente en este término que está allí, ¿no es cierto?, simplemente lo que hemos cambiado es el orden, ¿sí?, de estos dos y hemos cambiado el signo, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿qué es lo que se puede decir? Si yo hago la diferencia entre el operador omega prima que se ha trasladado y omega, ¿sí?, origen de una traslación infinitesimal, lo que tengo es la variación de omega. Entonces, ¿qué es lo que me dice, no es cierto? Que la variación del operador omega directamente se relaciona con el operador, ¿sí?, con el operador que genera la traslación y la cantidad infinitesimal que se está variando. Entonces, fíjense en esta ecuación. ¿Sí? Fíjense en esta ecuación. Entonces, ¿no?, antes de discutir esto de acá, podríamos ver, en mecánica clásica, nosotros tenemos algo parecido, ¿no? Exactamente tenemos así, ¿ya? Supongamos que nosotros tenemos una variación de x, ¿sí?, debido a una traslación infinitesimal, ¿no es cierto?, como la que está aquí, ¿sí? Entonces, naturalmente que la variación en la coordenada x es igual a la variación del parámetro infinitesimal épsilon, ¿ya? De manera que este de aquí se puede escribir así. No sé si ustedes recuerdan, no sé si ustedes vieron, ¿ya? Pero esta es una forma de ver la variación infinitesimal, tomando en cuenta que el momento canónico, ¿no?, que el P es el generador de esta traslación épsilon, ¿ya? Y este no es nada más, ¿no?, que el corchete, ¿no?, que tenía que ver con las derivadas de x con respecto, ¿no es cierto?, de x y las derivadas de p con respecto de p, ¿no?, en ese orden, ¿ya? Sí, menos la resta, ¿no?, de x con respecto a p y de p con respecto a x, ¿no? Entonces, si teníamos esto es lo que se generaba. Entonces, fíjense la analogía, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, ¿no?, si diríamos la derivada de p, la variación, ¿no es cierto?, de el momento canónico p ante una traslación, no es nada más que el corchete entre p y p, y esto es obviamente cero. Sí, entonces, ¿qué es lo que tendríamos aquí? De manera general, se puede decir, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos tener algo como esto, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, un generador, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, un generador de una transformación canónica, ¿ya? Y entonces este generador, ¿no es cierto?, de una transformación canónica genera una cierta transformación, ¿sí? Entonces la variación, ¿no es cierto?, de esta cantidad omega se puede escribir así. Esto en mecánica hamiltoniana, ¿no?, en mecánica clásica. Entonces tenemos un generador, ¿sí?, de una transformación canónica, ¿ya? Una transformación canónica que depende de las coordenadas y los momentos, ¿no? Estamos variando esta cantidad omega y este generador genera una variación, ¿no es cierto? Una variación en una cantidad infinitesimal épsilon. Sí, entonces este generador de esta transformación me genera de manera infinitesimal la cantidad omega. Ya, y en mecánica hamiltoniana se ve esta ecuación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podríamos ver nosotros?
según lo que vemos aquí, ¿no es cierto? Tenemos esta transformación. Sí, tenemos esta transformación canónica, por ejemplo, para el operador de traslación y podríamos generalizar eso para cualquier generador, ¿sí? De una transformación unitaria, ¿no es cierto? Sí, que tendría exactamente la misma forma que las que está aquí arriba, idéntico que lo que tenemos acá. Sí, ¿cuál es la diferencia aquí? Simplemente, ¿no? Que aquí este parámetro de aquí, ¿no es cierto? Se está multiplicando por menos i sobre h bar. Es simplemente eso, ¿no? Pero de ahí la forma es idéntica. Sí, de ahí la forma es idéntica, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tendríamos exactamente lo mismo. Sí, si tenemos un generador, ¿no? De una operación unitaria, sí, podríamos construir que esta es la variación de esta cantidad omega. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasaría con este generador? ¿O qué es lo que pasaría de manera general, ¿no es cierto? Con estas relaciones, digamos, con estas transformaciones unitarias de manera general. Si nosotros tenemos el conmutador, ¿sí? Entre x y p, por ejemplo, y hacemos la transformación unitaria de cada uno de estos de aquí, ¿sí? Se puede desarrollar y se puede ver, ¿no es cierto?, que es invariante, ¿sí? Entonces, si tengo el conmutador, ¿no es cierto?, entre dos operadores y hago la transformación unitaria de los operadores, esas transformaciones unitarias de manera general son invariantes, ¿sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, una transformación finita, ¿ya? Existe un teorema, ¿no es cierto?, que dice que esta multiplicación entre operadores de esta manera, ¿no? A la menos A, si B por E a la A, es un conjunto escrito así, ¿sí? Entonces se dice, ¿no es cierto?, es el operador B, ¿sí? Más uno sobre uno factorial, ¿no es cierto?, el del conmutador entre B y A, más uno sobre 2 factorial, ¿no es cierto?, de el conmutador que estábamos haciendo aquí, ¿sí? Por A, ¿sí? Igualito que este, ¿no es cierto? Aquí tengo B, aquí entonces entra B y A. Entonces, este de aquí, ¿no es cierto? El conmutador entre B y A viene acá y se conmuta con A. El siguiente, ¿cuál debería ser? ¿Cuál debería ser el siguiente? ¿Sí? ¿Cuál debería ser, no es cierto? Debería ser uno sobre 3 factorial, ¿ya? Del conmutador con A. ¿Del conmutador con A de quién? De todo este término, ¿no es cierto? De todo esto de aquí, ¿verdad? Pongámosle con otro color. Del conmutador, con otro color, ahí está. Ya, del conmutador entre B y A, ¿sí? Que está conmutando con A, ¿sí? Que es todo el término anterior, ¿no es cierto? Es todo este término que está viniendo acá. Ya, y así podríamos nosotros desarrollar en serie, ¿no? Si hacemos esto, por ejemplo, para un conmutador, por ejemplo, para una traslación o para una operación unitaria, podríamos ver que esto se escribe así. Sí, para ya una traslación macroscópica, ¿no? Ya no infinitesimal como estas, sí, ya no infinitesimal, donde estas de aquí, ¿no es cierto? Podríamos describirles como en un desarrollo en serie así, ¿no es cierto? Solamente quedarnos con el primer orden, sino para una cantidad macroscópica. Entonces, para una cantidad macroscópica, por ejemplo, nos quedamos con este término, ¿no es cierto? Donde el parámetro A que estoy trasladando es este, ¿no? Sí, se multiplica por IH bar. ¿Ya? Obviamente, ¿no es cierto? Aquí viene el A cuadrado por IH barra cuadrado, ¿sí? Sobre 2 factorial de este de aquí, ¿no es cierto? Y así tenemos una serie infinita de manera general. ¿Sí? Entonces,
Bueno, esta relación es básicamente la misma relación que nosotros tenemos así, ¿sí? Entonces ustedes dicen, ¿no es cierto? Se va a variar una cantidad infinitesimal, ¿sí? De manera que ustedes pueden escribir la derivada, ¿no es cierto? Simplemente despejando de aquí, digamos, ¿sí? Con respecto del parámetro. Entonces hacen la variación de la derivada utilizando la misma ecuación de aquí arriba y se puede escribir como la segunda derivada. ¿Sí? Entonces la variación si hacen la serie de Taylor, ¿no es cierto? Dicen la variación de esta cantidad omega. Cuando hacen una serie, ¿no es cierto? Les queda la variación del parámetro por la primera derivada, que reemplazarían por el corchete, ¿sí? Más 1/2 factorial de la segunda derivada, que sería esto, por el parámetro al cuadrado, y es idéntico, ¿no? Entonces, estas relaciones de aquí que se sacan en mecánica hamiltoniana y esta relación, ¿no es cierto?, de cómo varía omega con un parámetro A, por ejemplo, cuando es una traslación específicamente para este ejemplo, ¿sí? Es exactamente igual, fíjense, a lo que nosotros tenemos acá, exactamente igual. ¿Sí? Excepto que el corchete, ¿no es cierto? Que el corchete, ¿sí? Se reemplaza por el conmutador, ¿ya? Y el parámetro A por A y H bar, ¿sí? O bueno, en este caso el parámetro, bueno, sí, no, el parámetro A sí está bien, ¿sí? Por A por IH bar. Ahora, por ejemplo, vamos otra vez, ¿no es cierto? ¿Cuándo es algo invariante ante una traslación? ¿Sí? ¿Cuándo es algo invariante ante una traslación? Entonces, lo que decimos, ¿no? ¿Qué pasa si aquí ponemos el hamiltoniano y queremos saber, ¿no es cierto? ¿Cuándo es la variación del hamiltoniano cuando tengo una traslación, por ejemplo, infinitesimal? ¿Sí? Entonces, ¿no? La variación del hamiltoniano no sería nada más que esto de aquí, ¿sí? Es decir, es un menos i h barra de epsilon por el hamiltoniano conmutando con p, ¿no es cierto? Que sería escribirle esta ecuación, aquí obviamente un menos i h barra faltaría, y aquí no es un corchete, sino es un conmutador. Sí, entonces, cuando esta variación es cero, obviamente cuando el hamiltoniano conmuta con el operador cantidad de movimiento, por ejemplo. ¿Ya? Sí, por otro lado, ¿no es cierto? Entonces aquí es lo mismo, ¿no? En mecánica hamiltoniana habíamos visto lo mismo, ¿no? Si el corchete entre el hamiltoniano y P es cero, el hamiltoniano es invariante ante una traslación. ¿Sí? Y si eso es cero, ¿qué quiere decir? Que P es una constante de movimiento. Sí, aquí tendríamos lo mismo, ¿no es cierto? Si el hamiltoniano y P conmutan, los operadores, ¿no es cierto? Hamiltoniano y P conmutan igualito que si conmutan en el corchete en mecánica clásica, ¿sí? Naturalmente, si Hamiltoniano y P conmutan, ¿no es cierto? Como P no depende del tiempo, esta primera derivada es cero, ¿no es cierto? Y esta segunda de aquí, ya, es cero también porque conmutan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Si el Hamiltoniano y P es cero, el valor esperado de P punto, sí, o la variación en el tiempo del valor esperado de P, ¿no es cierto?, es igual a cero, ¿ya? Que se puede notar así, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? Esto quiere decir, ¿no?, que el valor esperado de P es una constante. Entonces, esta analogía, ¿sí? Que lo que sucede para cantidades aquí sucede para valores esperados, se llama el teorema de Ehrenfest, ¿ya? Entonces, el teorema de Ehrenfest lo que nos dice es que existe, ¿no es cierto?, una relación entre lo que sucede en cuántica con operadores a lo que sucede en clásica, ¿no es cierto?, con cantidades, ¿ya? Entonces, de manera general, ¿ya? Sí, entonces el teorema de Ehrenfest exactamente lo que habla es de esto, ¿no? De valores esperados. Entonces, lo que sucede en clásica con cantidades, sucede las mismas relaciones en cuántica con valores esperados.
Entonces, si en clásica el momento es una cantidad, por ejemplo, constante como esta, aquí el valor esperado del momento es una cantidad constante. Entonces, el valor esperado, ¿no es cierto? No evoluciona en el tiempo. Entonces, veamos esto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la invarianza a la traslación? Es decir, ¿no es cierto? Que el hamiltoniano conmute con P, ¿sí? Con el operador cantidad de movimiento, para que la variación del hamiltoniano ante una traslación sea cero, ¿sí? Entonces, ¿no? Por ejemplo, que tenemos un estado, ¿sí? Un estado cualquiera, ¿no? Y a el estado lo hacemos evolucionar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, obviamente, tenemos el mismo sistema en otro lugar, ¿sí? Le trasladamos y obviamente le hacemos evolucionar, ¿sí? Le hacemos evolucionar. Ya entonces, cuando le hago evolucionar a este, no es nada más, ¿no es cierto?, que hacerle evolucionar a psi prima, donde psi prima es esto, ¿ya? Y me da esta cantidad. ¿Por qué puedo asegurar esto de aquí? ¿Por qué puedo cambiar el orden? ¿Sí? Y decir entonces que este de aquí, psi de t, ¿no es cierto? Y psi prima de t, que es el mismo estado pero en otro lugar que se ha trasladado, se relacionan simplemente por una traslación. ¿Por qué puedo mover estos dos? ¿Cuándo podría mover estos dos? Más que por qué. ¿Cuándo podría mover esos dos? Ya. ¿Y cuándo U y T conmutan? Recordemos, ¿no? Veamos. Sí. ¿Cuándo U y T conmutan? Entonces, por ejemplo, dicen, ¿no es cierto? Ya vamos cómo calcular. Dicen, ¿no? Psi de T. ¿Ya? Esto no es nada más que 1, ¿cierto? La transformación unitaria, ¿sí? De psi de cero. ¿A qué sería igual esto? Ya, ¿no es cierto? Supongamos que yo lo puedo escribir así, ¿no es cierto? Eh, ya, sí, ¿no? Entonces aquí pongámosle, ahí está donde le pongo. Eh, bueno, pongámosle aquí, sobre H bar. Ya, supongamos que yo tengo esto, ¿no? Ese podría ser el Hamiltoniano. Sí, obviamente los límites de la integral, ¿no es cierto?, van de 0 a t. Ya, y supongamos que el Hamiltoniano conmuta consigo mismo para que sea fácil, ¿no es cierto?, este escribir. Y entonces, yo digo, por ejemplo, y aquí tenemos la traslación, ¿no es cierto? Sí, TDA creo que era, ¿no? Traslación de A. Ah, no, perdón, todavía no. Sí, y le comparo, ¿ya? Y le comparo con el mismo. No digo, le comparo, por ejemplo, ahora tengo lo mismo, no tengo simplemente este trasladado, ¿ya? Que tiene exactamente la misma forma, ¿no? ¿Sí? De psi de cero, prima, ¿no es cierto? Donde psi de cero prima no es nada más que, perdón, no es nada más que la traslación de A, ¿sí?
de psi de cero. Ya, todo esto de aquí, ¿no es cierto? Es psi de cero primo. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo conmutan estos dos? ¿Cuál es la idea, ¿no es cierto? Si, ¿ya? Si el hamiltoniano conmuta con el operador P, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí, ¿no es cierto? La traslación no es nada más que esto, ¿no? Pongámosle esto por facilidad, digamos que sea así, ¿ya? Para que sea fácil la anotación. Y este, digamos que es esto, ¿no? Sí, entonces ahí tengo, ¿no? He escrito explícitamente el operador, sí, el operador evolución, sí, y el operador traslación, sí. ¿Cuándo conmutan estos? Entonces, si estos conmutan, sí, estos de aquí conmutan, obviamente, ¿ya? Y si estos conmutan, ¿no es cierto? Esto yo lo puedo escribir entonces como, bueno, el operador de traslación ya directamente, ¿no es cierto? Multiplicado por el operador unitario de t de cero, ¿sí? Y entonces me queda, ¿no? Algo súper importante, ya que me dice que psi de cero prima es, por ejemplo, la traslación, ¿no es cierto?, de A de psi de cero. Y puedo decir entonces, psi prima de t no es nada más que la traslación de A de psi de t. ¿Por qué esto es muy importante? Porque eso es súper importante. Christopher, ¿qué dice? Porque eso es importante. No le oí, Christopher, no. ¿Qué significa esto? Vamos desde el punto de vista experimental, ¿no es cierto? Desde el punto de vista práctico. No le busquen cosas teóricas. Vamos a la aplicación, ¿sí? Eh, ¿Qué nos permite esto? ¿Qué significa, por ejemplo, esta primera parte? Vamos con usted, Christopher. ¿Qué significa? O sea, se podría decir que esta transformación, o sea, esta traslación es invariante en el tiempo. No es invariante en el tiempo. Vamos con la primera parte, como le digo. ¿Qué significa tener psi sub 0 y psi sub 0 prima? Que se relaciona con psi sub 0 a través de una traslación. ¿Qué significa esto? O sea, me perdí un poco con esta si sub cero prima, porque tuve que retirarme un ratito. ¿Esta prima es la derivada o No, qué? psi sub 0 prima es como poner phi, si quieren ver. Es decir, tengo dos estados, no, no tiene nada que ver. Derivada Ah, la vamos a notar como, ya es phi. Es otro estado cualquiera. No es derivado, no es nada, no tiene nada que ver con eso. ah, Tengo dos estados, psi y phi, que están... ¿qué significa esto? o sea que al trasladar una cierta cantidad a este operador, No es operador, es estado. a este estado, sí, obtenemos este otro estado. Phi. ¿Y qué van a hacer esos dos estados? Diferentes, iguales, idénticos. ¿Qué son esos dos estados? Eh, pues diría que idénticos. Ya. ¿Qué significa esto de acá? ¿Qué pasó con los estados psi y phi? Y continúan siendo idénticos tras, o sea,
mantienen la misma relación o sea, tras un tiempo que Ya, ok. Jorge, complemente usted. ¿Qué significa eso a nivel experimental, por ejemplo? Y obviamente a nivel más profundo que el experimental, ¿no? Que si tengo un estado que, o sea, la evolución temporal va a ser la misma, solo que va a estar trasladado una cantidad Ya. Y a nivel experimental, ¿qué significa eso? que debería medir lo mismo. Ya. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? A nivel de universo. Aunque la física no debería cambiar de un punto a otro. Ya, siempre y cuando qué. Siempre y cuando qué. Los estados sean similares. En este caso solo se diferencia por una traslación. Ya, bueno, sí, ¿no es cierto? Los estados tienen que ser idénticos, ¿no es cierto? Como se ve aquí ya. Los estados tienen que ser idénticos. Sí, exacto. ¿Qué más, pero? ¿Qué más? ¿Qué más? El hamiltoniano tiene que conmutar con el operador, ¿no? Cantidad de movimiento. Sí. Ahora, ¿siempre puede conmutar con el operador cantidad de movimiento? ¿Qué dice? ¿Siempre puede conmutar? o sea, dependería del potencial, o sea, porque la primera parte siempre conmuta, porque es una función de P. Ya, depende del potencial, ¿verdad? Entonces, depende de la interacción, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con las interacciones? ¿No? Si vamos a las interacciones, qué es lo que diríamos? ¿No? Conocemos cuatro interacciones fundamentales, ¿no? La gravedad, ¿sí? Electromagnetismo, la nuclear fuerte y la nuclear débil. ¿Ya? Esas cuatro interacciones es lo que conocemos, ¿no? Entonces, esas cuatro interacciones son invariantes ante una traslación, ¿sí? Ahora, como no hay nada, ninguna otra forma de interacción, podríamos asegurar que siempre son invariantes, ¿sí? ¿Qué dicen? ¿Eso es correcto o no? ¿O hasta qué límite eso es correcto? Porque sí, ¿no es cierto? Como dicen, depende del potencial, ¿sí? Y el potencial básicamente depende de la interacción y las únicas interacciones que encontramos en la naturaleza a nivel fundamental son estas de aquí. Entonces, si depende de la interacción y, ¿no es cierto?, interacciona siempre con cualquiera de las fundamentales, podríamos entonces, ¿no es cierto?, si la conclusión es correcta, siempre conmutan. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a estudiar un problema? Entonces, para esto vamos a plantear, ¿no es cierto? Van a plantear ustedes el hamiltoniano de un átomo de hidrógeno. Sí, planteen por favor el hamiltoniano de un átomo de hidrógeno. El átomo tiene dos partículas, ¿no? El protón y el electrón. Sí, ¿cómo quedaría? Planteen, por favor, y planteen, digamos, sí, planteen. Eso es una línea. ¿Cómo les quedaría? ¿Cómo les quedó? Planteen primero el hamiltoniano del sistema, ¿sí? Un átomo de hidrógeno aislado, ¿no? Entonces planteen el hamiltoniano del sistema
Y de ahí planteen el operador hamiltoniano. Luis, ¿cómo le quedó? O sea, operador, cantidad de movimiento para el protón, para el electrón, el potencial de interacción debería ser un potencial para el protón y el electrón. ¿Y cuál es ese potencial de interacción? El potencial de interacción es la multiplicación, bueno, e al cuadrado sobre la distancia por algunas constantes. Ya. Ahora, entonces lo primero que debería quedarles, ¿no es cierto? Es, vamos a hacer así. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Ustedes podrían tener, entonces lo primero que les va a quedar es esto. Sí. Vamos a ver. Ya. Sí. Entonces, eso es lo que les queda. Entonces, el operador, ¿no es cierto? Hamiltoniano es el operador cantidad de movimiento del electrón al cuadrado sobre 2 veces la masa del electrón, ¿sí? El operador, ¿no? Sumado al operador cantidad de movimiento del protón al cuadrado sobre 2 veces la masa del protón y menos, ¿no? Sí, o bueno, sumado a el potencial, ¿no? Y el potencial en este caso es menos de esta constante que depende del sistema de unidades, la carga, ¿no es cierto?, al cuadrado, que por eso sale este signo menos, y la distancia, ¿no? Que en este caso viene dado por el módulo al cuadrado de la resta de los operadores. ¿Sí? Ese es ¿cómo se llama? El resultado, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos una traslación? Hagan una traslación, ¿sí? Obviamente para varios operadores todavía no saben cómo es, pero bueno, hagan una traslación. ¿Qué va a pasar cuando hacen una traslación de todo el sistema? ¿Qué va a pasar con P, con las cantidades de movimiento? Christopher, o bueno, o quien sea, quien quiera. No variaban, no variaban. Ya. ¿Y qué pasa cuando varío R? ¿Qué pasa cuando varío R? Los operadores R. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, varío los operadores R, ¿no es cierto? Y me queda así. Sí, entonces, todo lo que es R se traslada. Digamos que esto ya es un vector, ¿no es cierto? Es un vector, simplemente se traslada. Y todo lo que es P se mantiene. ¿Sí? Entonces, como las posiciones se trasladan, ¿ya? Como las posiciones se trasladan, esto de aquí, ¿no es cierto? Se traslada y esta resta se traslada. Entonces, como esto se traslada, pero como es una resta, después de la traslación el hamiltoniano queda invariante. ¿Sí? Entonces, este hamiltoniano es invariante a la traslación porque estoy poniendo exactamente la interacción electromagnética, la cual, ¿no es cierto?, es invariante ante la traslación, tal como está expresado acá arriba. ¿Sí? Supongamos ahora que este átomo está en la interacción de un campo eléctrico generado por dos placas paralelas. ¿Ya? Entonces escribimos el hamiltoniano, ¿no? Tenemos el hamiltoniano de un sistema, ya, bueno, del átomo, ¿no es cierto? Tal como teníamos antes. Y ahora tenemos la energía, ¿no es cierto? Electrostática, digamos, generada por el capacitor de placas paralelas.
¿ya? Y es básicamente la carga del protón, ¿no es cierto?, por el potencial generado por las cargas paralelas del protón y la carga del electrón por el potencial generado por las cargas paralelas del electrón. Sí, por el campo eléctrico de las cargas paralelas sobre el electrón, más bien dicho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hago una traslación a este hamiltoniano? ¿Qué pasa cuando hago una traslación? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta ecuación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice esta ecuación? Quiere decir, ¿no es cierto? Aquí tengo, sí, aquí tengo un campo eléctrico, sí, aquí tengo un campo eléctrico. Entonces, este campo eléctrico, ¿no es cierto? Naturalmente está variando, sí, está variando las líneas equipotenciales. Entonces, ¿no es cierto? Puedo graficar las líneas equipotenciales, sí, y decir entonces, estas líneas eran, sí, las líneas equipotenciales, ¿no es cierto? Y estas líneas equipotenciales son variables, ¿no es cierto? Sí, son variables, ¿verdad? Ya, son variables. Entonces decimos el potencial depende de la posición también. Ya. Y aquí tenemos nuestro sistema, ¿no? Entonces pongámosle aquí nuestro electrón. Sí, pongámosle aquí nuestro electrón y nuestro protón. Voy a darle más grandecito, que no me alcanza. Un electrón, ¿no es cierto? Y un protón. ¿Ya? Le trasladamos al sistema. Sí. Entonces, por ejemplo, le trasladamos al sistema. Cuando le traslado al sistema, sí, hago esto, ¿no es cierto? Le traslado. ¿Qué va a pasar cuando le traslado? ¿Qué estoy haciendo? Veamos. ¿Estoy haciendo esto, esta traslación, o estoy haciendo esta traslación? ¿Cuál estoy haciendo? Cuando digo voy a hacerle el hamiltoniano y voy a trasladarle. Sí, voy a trasladarle matemáticamente a este hamiltoniano. ¿Qué estoy trasladando? ¿Qué dice? Esto, sí, solamente estos. Forma de potencial la primera traslación que hizo. Es decir, solamente esta. Ajá. Y varía la energía. Ya, ¿por qué? ¿Por qué no es cierto? ¿Por qué estoy haciendo esa? ¿Sí? Cuando entonces digo, ¿no es cierto? Voy a hacer una traslación y digo, voy a trasladar. Ya, esto es lo que voy a trasladar, ¿no? Voy a hacer con verde, por ejemplo. Entonces digo, esta es la cantidad que estoy trasladando. ¿Sí? Entonces, si traslado esa cantidad, ¿qué es lo que me dice, ¿no es cierto? En la resta, caramba, en la resta, ¿sí? Estos de aquí no son invariantes, ¿no? Ante una traslación, ¿ya? Porque de hecho son los que generan la traslación, ¿sí? Esto de aquí también es invariante porque estos operadores se restan la misma cantidad y al ser restados, obviamente se hace cero la traslación. Pero estos de aquí, ¿no es cierto? Los potenciales, ¿sí? El potencial entonces evaluado en R, ¿ya? Por ejemplo, para el electrón, pongámosle no más grandecito. El potencial en R para el electrón, ¿sí? Ya como operador, ¿no es cierto? Se traslada y dice que ahora es evaluado en el potencial de el R del electrón más una cantidad A que se traslada por el operador identidad. ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no? Que las
Cantidades, como dice su compañero, lo que estoy haciendo yo es trasladándole acá. Sí, entonces, si hacemos una copia de esto, sí, entonces podríamos decir, ¿no es cierto? Que lo que se traslada, sí, es esto, ¿ya? Y esto entonces es lo que se trasladó. Entonces, diríamos que es invariante ante una traslación. No, sí, porque ahora las partículas están en otro potencial. Esta es una interacción electromagnética, sí, pero no es invariante ante una traslación y estaríamos oponiéndonos a lo que dijimos antes. ¿Por qué no es invariante ante una traslación esta interacción electromagnética? Christopher, ahora sí. ¿Por qué no es invariante ante una traslación esa interacción electromagnética? Porque no hay homogeneidad en este caso. Ya, ¿en qué sentido no hay homogeneidad? O sea, no todos los puntos del espacio son similares en cuanto al potencial. O sea, el potencial no es el mismo en todos los puntos del espacio. Pero aquí tampoco es el mismo, por ejemplo. Es decir, cuando no hay campo eléctrico, ¿no es cierto?, externo, el potencial no es el mismo porque entre estas dos. Sí, pero sin embargo, era invariante y matemáticamente se lo ve aquí, ¿no es cierto? Sí, este es el potencial de interacción entre las dos. ¿Ya? Y no es el mismo, ¿no? En todos los puntos varía. Sí, de hecho O sea, es. pero estaría comparando el mismo, o sea, el potencial entre, entre la posición inicial y final de cada partícula, no entre las dos. Ya. Entonces, ¿cómo le hago a este? Sí, ¿cómo le hago a este problema invariante ante una traslación? Vamos nuevamente, ¿no es cierto? Dice, si supongamos dice que el átomo interacciona con un campo eléctrico generado por dos placas paralelas. Sí, obviamente, ¿no? El campo se considera externo, sí, obviamente el campo eléctrico se considera externo y aquí está el campo eléctrico, ¿no? Aquí está representado el campo eléctrico. ¿Cómo le hago esto invariante? A ver, acérquese el micrófono que se le bajó el volumen, no lo oigo casi. O sea, lo haríamos invariante considerando como el sistema a todos los elementos, incluyendo a las placas que generan este campo eléctrico. Ya, exacto, ¿no es cierto? Si incluyo las placas, ¿no es cierto? Si incluyo las placas, naturalmente que ahí sí se hace invariante, ¿sí? ¿Por qué? Porque las placas, ¿no es cierto? Van a ser realmente quien está generando este campo son placas, ¿no es cierto? Entonces aquí están, vamos a poner, por acá están cargas positivas, ¿sí? Por acá están cargas negativas, ¿ya? Entonces, si en este hamiltoniano, ¿no es cierto? En vez de representar el campo eléctrico externo, yo lo representaría así, pusiera todas las interacciones de este estilo entre el electrón, ¿sí? Con todas las cargas que forman la placa metálica, ¿ya? El protón, ¿no es cierto? Bueno, el electrón y el protón, ¿no es cierto? Con todas las cargas que forman la placa metálica. Y obviamente, ¿no? Todas las cargas entre sí, si pudiera todas las interacciones y les traslado, ahí sí estuviera trasladando todo, ¿no es cierto? Ahí sí la traslación sería de todo como un conjunto, ¿sí? Y eso sí sería invariante. Entonces, en ese sentido, ¿no? Cualquier cosa en el universo se supone que es invariante ante una traslación, ¿ya? Siempre y cuando yo le coja al sistema completo, ¿sí? Entonces, si muevo a todo un sistema, el resultado es el mismo a través del espacio, ¿sí? Y eso era de esperarse. ¿Por qué era de esperarse eso?
¿Por qué tenía más o menos que cumplir eso? porque el espacio es homogéneo. Ya, porque se supone, ¿no es cierto? Asumimos que el espacio es homogéneo, ¿verdad? Sí, entonces se debería, como dice aquí, ¿no es cierto? Para corregir este problema se debería incorporar todas las cargas. Sí, obviamente la invarianza a la traslación, como decimos, nos refleja la homogeneidad y uniformidad del espacio. ¿Ya? Entonces, cuando se traslada todo un sistema aislado, sí, es invariante, ¿no? Y la evolución temporal es la misma independientemente de la posición. Sí, y eso es importante porque si estoy asumiendo, ¿no es cierto?, que las leyes son las mismas, es decir, si estoy estudiando el comportamiento de un sistema que se encuentra a miles de años luz, sí, obviamente que esto es fundamental, porque si esto no se da así, ¿no es cierto? Si no se da la que es invariante ante la traslación, yo no podría asegurar que mis leyes físicas sean válidas allá. Y por lo tanto, la evolución de ese sistema idéntico, sí, podría ser diferente, ¿ya? Pero no es así, ¿no es cierto? Nosotros asumimos que es igual y los resultados experimentales nos dicen que es igual. Sí, los resultados experimentales nos coinciden con eso, ¿ya? ¿Está claro eso? Eso con respecto a la traslación espacial, ¿ya? Vamos con la traslación temporal. Sí, entonces hacemos una traslación temporal y tenemos un sistema invariante. ¿Sí? Entonces, cuando un sistema es invariante ante una traslación temporal, sí, ¿qué sucederá? Igualito, ¿no es cierto? Hago el experimento ahora, sí, y hago y comparo con un experimento que hicieron en 1800. Sí, se supone que si es invariante ante una traslación temporal, tengo dos sistemas idénticos, sí, deberían evolucionar de forma idéntica, ¿no? ¿Ya? Entonces, lo mismo, ¿no? Tengo un sistema psi cero, ¿sí? Y este psi cero evoluciona, ¿no? ¿Sí? Al tiempo t1 más épsilon. Es decir, al tiempo t1, ¿sí? La función de onda es psi cero, ¿ya? Y este sistema al tiempo t1 evoluciona una cantidad, ¿no es cierto? En un tiempo infinitesimal épsilon, evoluciona la función de onda psi de t1 más épsilon mediante el operador de evolución temporal, que sería este, ¿no? Sí, y tengo otro sistema idéntico que digo, tengo el sistema psi al tiempo 2, que también parte de psi cero, ¿ya? Y evoluciona la misma cantidad épsilon, o más bien dicho, evoluciona durante el mismo tiempo épsilon. Y comparo los dos. Sí, comparo los dos. Entonces hago la resta, por ejemplo, para compararles, ¿no? Psi de T2 menos psi de T1. Ya. Y digo, ¿cuándo son iguales a cero esto? ¿Sí? ¿Cuándo son iguales a cero esto? Entonces hago la resta, ¿sí? Resto estos términos, ¿no es cierto? Y me queda esta resta. Que esto es igual a cero, ¿cuándo? ¿No es cierto? Cuando se da esta igualdad. Como psi cero es un estado cualquiera, ¿sí? La igualdad debería darse por esto. Esto quiere decir, ¿no?, que h de T2 es igual a h de T1. ¿Sí? Y como T1 y T2 son arbitrarios, al igual que psi cero, ¿qué tiene que decir? Que el hamiltoniano sea el mismo en cualquier instante del tiempo. ¿Sí? O lo que es lo mismo, que el hamiltoniano, ¿no es cierto?, no dependa explícitamente del tiempo. ¿Sí? No depende explícitamente del tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, ¿ya? Cualquier variación, por ejemplo, de un valor esperado, ¿sí? Va a ser la misma, ¿no es cierto? Sí. O, por ejemplo,
si tomamos esto como el valor esperado del Hamiltoniano mismo, quiere decir que el valor esperado del Hamiltoniano, ¿no es cierto?, es una constante, o lo que es lo mismo, la variación en el tiempo del valor esperado del Hamiltoniano es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que la energía se conserva, ¿no? Pero ¿cuál energía se conserva si ustedes se fijan de aquí, ¿no es cierto? Como el punto significa derivada, ¿no? En el tiempo. Entonces, como la derivada en el tiempo es cero del valor esperado, quiere decir que el valor esperado del Hamiltoniano sea una constante, ¿no? Eso quiere decir que en el sentido clásico quiere decir que el valor esperado del operador hamiltoniano es una constante. Eso quiere decir en el sentido clásico. Sí, entonces este valor esperado se conserva. Sí, este valor esperado se conserva, ¿ya? ¿Está claro? Es decir, ¿no?, que este sistema es aislado. Sí, el sistema es aislado, ¿no? Por eso es que la energía se conserva, ¿ya? Entonces, cuando tenemos un sistema aislado en el sentido clásico, ¿por qué en el sentido clásico? ¿Por qué en el sentido clásico? Porque cuando pongo como el hamiltoniano, ¿no es cierto? Digo, el hamiltoniano se conserva en el sentido clásico, o la energía se conserva en el sentido clásico. ¿Por qué la energía? ¿Por qué digo que la energía se conserva en el sentido clásico? ¿Por qué? Porque ¿quién se está conservando aquí? ¿Quién es? Es el valor esperado del hamiltoniano. ¿Y qué es el valor esperado del hamiltoniano? Habíamos comentado algo, no hemos visto exactamente esto, pero habíamos comentado que lo que sucede para cantidades, ¿sí?, en mecánica clásica, sucede para valores esperados en cuántica. ¿Ya? Entonces, este justamente es el valor esperado del hamiltoniano, que es la energía. Entonces, la energía es una constante, ¿sí? Pero esta energía es el valor esperado de la energía. ¿Ya? Entonces, como el valor esperado de la energía corresponde a la energía en el sentido clásico, entonces la energía en el sentido clásico se conserva. ¿Sí? Porque es su valor esperado el que es constante, ¿ya? Entonces, recuerden el teorema de Ehrenfest que habíamos mencionado un poquito antes, ¿no?, que no hemos analizado a profundidad, pero lo que ocurre para cantidades en mecánica clásica, ¿sí?, ocurre para valores esperados en cuántica. ¿Sí? Entonces, la ecuación de Schrödinger, por ejemplo, tiene esta como solución, dice, ¿no es cierto? Entonces tenemos un estado propio del hamiltoniano y este estado propio evoluciona, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta ecuación. Sí, de manera que el estado propio E al tiempo t no es nada más que esto, ¿no?, que le estoy llamando psi de t en vez de llamarle E de t. ¿Ya? Entonces, esta es la evolución del estado, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Eh, si nos vamos a cómo planteo este hamiltoniano, ¿no? Este hamiltoniano viene dado por todas las cantidades de movimiento y y todos los potenciales, ¿no? Entonces, los potenciales son dados por interacción. Entonces, nuevamente, ¿no? La interacción gravitatoria, ¿sí?, electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil son invariantes ante una traslación temporal. ¿Esto qué quiere decir? Si yo cojo un sistema cerrado, es decir, que no tenga interacciones externas, ¿qué va a pasar con un sistema cerrado? Todas las interacciones entre todos los elementos del sistema cerrado deben poderse escribir en función de estas cuatro. Sí, porque son las interacciones fundamentales. Entonces,
En ese sentido, si es que yo tengo un sistema aislado en el cual todas interaccionan de acuerdo a estas leyes, ¿no es cierto?, de acuerdo a estas interacciones fundamentales, el sistema es independiente del tiempo. Sí, el hamiltoniano es independiente del tiempo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué pasa cuando el sistema no es cerrado y tiene interacciones externas? Lo mismo, ¿no es cierto? Si el sistema no es cerrado y tiene interacciones externas, va a pasar exactamente esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este potencial, por ejemplo, ¿qué tal si yo digo, prendo los capacitores al tiempo cero y los tengo prendidos por 10 minutos? ¿Sí? Entonces, yo aquí voy a tener, por ejemplo, que la dependencia del potencial en función del tiempo para un lugar fijo del espacio, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a ser, por ejemplo, así, digo, aquí les prendo y luego aquí les apago. Entonces, si hago una traslación, si este es el potencial que es externo a mi hamiltoniano y yo le traslado, ¿sí? Hago una traslación de mi sistema en el tiempo, ¿no es cierto? Digamos que sea así, ¿ya? Hago una traslación en el tiempo, ¿sí? Este es el eje temporal, ¿no es cierto? Le prendo aquí, le apago acá, ¿sí? Si le hago una traslación en el tiempo, el sistema ya no es invariante. Nuevamente, no idéntico utilizando el mismo ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque le hago la traslación en el tiempo a un tiempo en el cual el sistema de capacitores estaba apagado y no había campo externo y por lo tanto el sistema reacciona diferente. Ya, eso es lo que se llama una interacción externa, ¿no? Entonces, cuando estemos hablando, cuando ustedes ya vayan a aplicar la cuántica, ¿no? Y tengamos un campo externo, tienen que recordar que con el campo externo al sistema, ¿sí? Se pierde la invarianza temporal, ¿sí? Y la invarianza espacial, ¿sí? Que es natural de las interacciones fundamentales. ¿Por qué? Porque la forma de generar este campo, que es a través de estas cargas de las placas metálicas, es externo al sistema. ¿Y por qué voy a manejar así, no es cierto? Porque cuánticamente se imaginarán que si quiero coger todas las cargas del capacitor, sí, y su interacción con esto de aquí, va a ser imposible manejar a nivel teórico o computacional o en cualquier manera, ¿no? No va a ser posible hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace campos externos, ¿no? ¿Ya? ¿Está claro eso? Pero si mi hamiltoniano, ¿no? Si mi hamiltoniano involucra un sistema aislado, ¿sí? Necesariamente yo voy a tener que la interacción, ¿no es cierto? El hamiltoniano va a ser independiente del tiempo y van a darse estas condiciones, ¿ya? Ahora, como todas las leyes de la naturaleza, ¿no? Todas las interacciones ya fundamentales son invariantes en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Tenemos obviamente las leyes universales, ¿sí? Ese es el justificativo por el cual la física funciona. Sí, la física funciona para predecir, ¿no es cierto?, cuál es el futuro del universo o para estudiar cuál fue su origen. Sin esto no sería factible, ¿no es cierto? Sin esta invarianza no sería factible. ¿Preguntas? Sí, ¿cómo en este caso, lo que acabo de mencionar, de que se crea potencial en el tiempo de cero y el tiempo final, cómo haríamos invariante el hamiltoniano, al igual que se hizo invariante en el sistema donde teníamos las placas paralelas? Lo que pasa es que aquí usted tiene una fuente, es decir, usted tiene una forma de prender y apagar esto. Entonces, siendo estrictos, debería ser ahora ya no solo las cargas de aquí, sino también la fuente que se prende y se apaga, ¿no es cierto? Es decir, estas cargas, ¿no es cierto?, están conectadas aquí y aquí yo tengo una fuente de voltaje. Sí, yo tengo una fuente de voltaje y esta fuente de voltaje es la que me genera. Entonces, esta fuente es la que debería ser parte de mi sistema también.
que yo le enciendo y le apago, entonces ahí ya se complica, ¿no? ¿Y quién enciende y apaga? Por ejemplo, yo. Sí, yo como investigador, ¿no es cierto? Le prendo y apago. O tengo un circuito que le prende y apaga. Entonces, o la persona o el circuito que prende y apaga tiene que ser parte de mi sistema. Sí. Entonces, en ese sentido, ya se complican las cosas, ¿no? Pero obviamente, ya, cuando yo estoy hablando en física, ¿qué es lo que yo hago? Digo, un campo externo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace invariante ante este campo externo? Este se asume, ¿no? Que este campo externo existió en esta zona o existe en todo el universo, ¿sí? Por siempre, ¿sí? Y en todo el universo. Es decir, ¿no es cierto? Digo, existe un campo eléctrico homogéneo en todo el universo y siempre existió ese campo uniforme en todo el universo. ¿Qué garantizo con eso, no es cierto? ¿Qué garantizo con eso? Que este sistema sea invariante ante una traslación en el tiempo. Sí, al menos. ¿Está claro? Sí. Profe, ¿cuándo podría garantizar eso? O sea, en Electro 1 nos dijo que, por ejemplo, se pueden, o sea, nos habló acerca de las, a ver, o sea, cuando hacíamos un movimiento pequeño de un sistema de cargas, tal que ah, respecto de su longitud característica no se va a alterar mucho a la interacción que va a Sí. tener esto en un punto muy alejado, Ujú. Lo, algo de cuasi algo. sí, 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 sí. Lo que pasa es que recuerden que estos son modelos, ¿no es cierto? Estos son modelos de la realidad. Entonces, en realidad, ¿sí? Yo me veo, por ejemplo, tengo un capacitor, ¿no? Digamos, de alguna manera yo genero el campo eléctrico que está aquí, ¿sí? De alguna manera, ¿no? Pero usualmente la forma en la que genero no es importante o la considero no importante para mi sistema porque yo quiero estudiar cuál es, por ejemplo, la respuesta del átomo de hidrógeno, ¿no es cierto? Cuando está en presencia de un campo eléctrico y el spin, ya, quiero estudiar algo de eso. Entonces, la forma en la que genero el campo eléctrico no es interesante, ¿sí? Porque mi interés es, ¿no es cierto?, alrededor del spin del átomo de hidrógeno en presencia de un campo externo, ¿no es cierto? Y los niveles energéticos, por ejemplo. Sí, quiero ver si, ¿no es cierto?, los niveles energéticos degenerados se levanta la degeneración cuando está en presencia de un campo externo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi sistema interesante? Este, ¿no es cierto? Mi sistema interesante es el átomo. ¿Sí? El campo viene a ser una cosa que varía a las condiciones en las cuales está el átomo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, el campo externo no es interesante. Sí, no es interesante, ¿no? El campo externo simplemente lo que me da es una condición fuera del átomo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo simplifico mi modelo, ¿no? Porque si quisiera tomar exacto, yo debería tomar todo el aparataje experimental que me sirve para generar el campo externo. ¿Ya? Entonces, para evitarme eso, como el campo externo solamente modifica las condiciones en las cuales está sumergido, ¿no?, el átomo, yo le modelo al campo externo simplemente como un potencial. Sí, como un potencial. ¿Ya? Sí, entonces en ese sentido, ustedes tienen que tener claro cuándo su modelo o hasta dónde su modelo permanece la invariancia temporal y espacial. Más que, más que decir, ¿no es cierto? Más que interesarse cómo yo puedo hacer para coger y hacerle invariante a mi sistema siempre, la única respuesta a eso, no sé si me oyen bien porque me sale que un mensaje de error por acá. Sí, cuando yo quiero hacer eso, ¿no es cierto? La única opción que siempre resultaría es coger a todo el sistema. Sí, a todo el sistema significa todo, todo, ¿no es cierto? Todos los átomos, sí, y todas lo que esté formando el sistema. Pero eso va a ser irreal.
Sí, eso va a ser irreal porque no voy a poder poner en una fórmula matemática todas mis placas paralelas. Sí, y entonces como no puedo poner en una fórmula matemática todas mis placas para, ahí sí, como no puedo poner, ¿no es cierto?, en una fórmula matemática todas mis placas paralelas, ¿no es cierto?, mi fuente de voltaje, sí, todas las cosas que yo tengo, como no voy a poder, tengo que conocer los límites de esta cosa. Sí, ¿y esto qué significa, no? Si yo quiero, por ejemplo, moverle al sistema, sí, tengo que obviamente tomar en cuenta que mover al sistema también debería ser, ¿no es cierto?, a nivel experimental, mover a estas placas. ¿Sí? Es decir, ¿no es cierto? Coger todos mis equipos de laboratorio y moverles. Eso significaría moverme con el sistema. ¿Sí? Naturalmente aquí, por ejemplo, fíjense, no estoy tomando en cuenta la gravedad, ¿sí? No estoy tomando en cuenta, por ejemplo, la interacción del Sol, ¿no es cierto? De la Luna, de Júpiter, que de alguna forma están haciendo una fuerza sobre este sistema. Entonces, todos nuestros modelos físicos tienen una limitación. Sí, tienen un campo en el cual funcionan y tienen condiciones, ¿no? Por ejemplo, digo, existe un campo eléctrico uniforme. Cuando digo esto y planteo así, usualmente el campo eléctrico le considero que existe en todo el universo. Sí, cuando voy a comparar con la realidad, el campo eléctrico no existe en todo el universo. Sí, y tampoco es el único campo eléctrico que existe. Ahora, por ejemplo, hay ruido electromagnético, ¿no es cierto? Por tanto celular que hay, por antenas, que ondas de radio. Entonces, si ustedes lo ven a esto realmente, ¿no es cierto? Aquí tienen ondas de radio, ¿no es cierto? Ondas de los celulares que están viajando en toda la dirección. Sí, entonces todos nuestros modelos son simplemente una simplificación de la realidad. No es la realidad. Sí, no es la realidad, son una simplificación de la realidad, ¿ya? En la cual tratamos de modelar, ¿sí? Tratamos de modelar la realidad, pero obviamente tiene limitaciones, ¿sí? Entonces, no hay una forma más que coger todo el sistema para asegurarnos que el sistema sea invariante en el tiempo y en el espacio. Sí, entonces si quiero coger, ¿no es cierto?, mi laboratorio enterito y hacerme invariante en el tiempo, se supone que debería tener los aparatos de medida idénticos ahora e idénticos en 10 años. ¿Eso es real? No, ¿no es cierto? Capaz que los aparatos se van dañando, si su precisión se va dañando, entonces eso deberíamos tomarlo en cuenta, ¿no? Pero de manera ideal, que es lo que yo digo, los aparatos de medida, ¿no es cierto?, alrededor del mundo y los aparatos de medida alrededor del tiempo están midiendo lo mismo. Es un, es una presunción, ¿no es cierto? Estoy suponiendo eso. ¿Sí? Y todo eso no está en las ecuaciones. ¿Sí? Ni estará, porque es demasiado complejo. ¿Ok? ¿Está claro? Eso deben tener mucho cuidado, ¿ya? Bueno, hemos visto entonces la traslación espacial y la traslación temporal. Sí, la traslación espacial y la traslación temporal, este parámetro, otra vez, este parámetro epsilon de aquí, del tiempo o del espacio, es una cantidad continua, ¿no? Es decir, puede ser cualquier elemento de los reales. Sí, entonces estas dos transformaciones unitarias que vimos se llaman continuas, ¿no? Vamos a ver ahora transformaciones discretas. ¿Sí? Por ejemplo, una transformación discreta es una inversión de paridad, que lo vamos a anotar con el operador pi. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿ustedes saben qué es una transformación de paridad? Una inversión a la paridad. Bueno, ¿saben qué es una reflexión? ¿Qué es una reflexión? Es cambiar X por los X. Ya, ya, entonces vamos a ver, ¿no? Creo que sí tenía hecho aquí. Bueno, supongamos que yo digo, ¿no es cierto? Voy a tener los ejes, ¿ya? Tengo el eje X, el eje Y, ¿sí? Y el eje Z.
Sí. Entonces, ¿no? Voy a hacer una inversión de un eje. ¿Sí? Por ejemplo, ya hago una inversión de un eje. ¿Ya? Y le invierto al eje Z. ¿Qué pasó? ¿Sí? Qué es de esa inversión? ¿Qué pasó con el sistema? O sea, se invirtió un eje. Ya, ¿qué más? ¿Qué pasó? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Digo X, pongámosle así, cruz Y, es Z. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa en este sistema? X cruz Y, ¿ahora qué me da? Perdón, menos Z, ¿no es cierto? Ahora, supongamos que invierto todos los ejes. Sí, voy a hacer una inversión de todos los ejes, ¿no? Entonces digo, aquí está el menos Z, ¿sí? Aquí está el menos X y aquí está el menos Y. ¿Qué pasa con X cruz Y aquí? ¿Qué pasa? Menos Z, ¿no? Entonces, una inversión de los ejes me da el mismo resultado. Es decir, cambia o no cambia el tipo de coordenadas y operaciones y esas cosas. Si ven, entonces, primeramente, en una inversión de ejes, sí, desde el punto de vista de esto, a los sistemas que son dextrógiros les hacen levógiros. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué es una inversión qué es una operación de inversión de los tres ejes, ¿no? ¿Cómo puedo pasar de aquí a acá? Porque fíjense, de aquí a acá, ¿no es cierto? Hice una inversión del eje Z, ¿sí? Le invertí al eje Z, ¿sí? ¿Y cómo puedo llegar a este de acá, desde aquí? ¿Qué puedo hacer? Hacer un giro de 90 respecto del eje Z. Bueno, no es de 90 realmente. Sí, es un giro, ¿no es cierto? Bueno, de pi radianes, ¿no? Pongámosle 180, pues, porque no quiero que pi voy a utilizar, ¿no es cierto? Un giro de 180 grados. Sí, entonces hago el giro de 180 grados y fíjense, llego acá. Si hago el giro de 180 grados primero y luego hago la inversión, ¿llego al mismo? Sí, Ya. Si hago eso para el eje Y o para el eje X, ¿llego al mismo? Por ejemplo, digo, Bueno, voy a hacer primero, ¿no es cierto? Primero hago el giro de 180 grados, ¿sí? Y luego hago la inversión. ¿Llego al mismo sistema siempre? ¿Llego a este? Sí, ya. Entonces, ¿no? Primera parte, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando hago la inversión? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hago la inversión? Por ejemplo, digo, ¿no es cierto? Aquí está XY, ¿sí? Y aquí está la posición, ¿ya? Entonces hago la inversión de ejes, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo sigue estando allí, ¿ya? Y ahora invierto los ejes.
¿Qué pasa con la posición? ¿Qué pasó con la posición? Pongámosle aquí R', después de la inversión. R', ¿qué es igual? Menos R. Ya es igual a menos R, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el operador de paridad ya pasa de X a menos X. ¿Qué pasa con P? Sí, ¿qué pasa con P? Es decir, ¿no es cierto? Digo, este es R al tiempo T, ¿sí? Y este es R al tiempo T más delta T, ¿ya? De manera que aquí puedo formar, por ejemplo, no con ese color, no. De manera que aquí puedo formar, por ejemplo, el P. ¿Qué va a pasar con el P acá? Cuando haga R', ¿no es cierto? Al tiempo T y le haga cambiar a R' al tiempo T más delta T, ¿sí? Y tenga el P, obviamente prima. ¿Qué pasa con el P' con respecto del P? Se mantiene pulsando. ¿Cómo? O sea, es igual al P. Bueno, pero verá que estoy viendo la representación en los ejes, ¿no? Sí, en los ejes X, y X' y Y'. Entonces a menos P. Sí, porque es decir, ninguno de estos vectores ha cambiado. Sí, da menos P. Ya, la relación entre P' y P da menos P. ¿No es cierto? Entonces, P cambia a menos P, ¿no es cierto? Ante una operación de paridad. ¿Cómo se hace en mecánica cuántica esto, no? Entonces, ¿ustedes qué dicen, no? El operador de paridad del ket X le cambia al ket menos X. Sí, igual, ¿no es cierto? El operador de paridad de P, sí, le cambia a menos P. Entonces, ¿qué quiere decir, por ejemplo? El operador de paridad a una función de onda, sí, puedo, por ejemplo, meter la relación de clausura y no le hace nada más, ¿no? Le cambia de psi de X a psi de menos X. Eso es lo que hace el operador de paridad, ¿sí? Entonces, si yo digo psi de X, ¿no es cierto? Y hago el operador de paridad de psi, ya, agrupándole, ¿no? Entonces digo, el operador de paridad de pi opera sobre menos X, ¿no es cierto? Y esto de aquí no es nada más que operar sobre este, es decir, puedo operarle sobre cualquiera, ¿no? Ya, y este de aquí entonces no es nada más que esto, ¿no? Entonces un operador sobre una función de onda le cambia de X a menos X. ¿Sí? ¿Qué es, qué es el operador de paridad al cuadrado? Es decir, hago dos veces la relación de paridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si a este le vuelvo a hacer la operación de paridad? Regresa hacia arriba, o sea, los ejes originales. Regreso al mismo, ¿no es cierto? Entonces regreso otra vez a pi cuadrado, es decir, regreso otra vez a hacer lo mismo, ¿no? X vuelve a X, P vuelve a P, ¿no? Entonces pi cuadrado, ¿sí? Se hace igual a la identidad, es decir, no hago nada, ¿sí? ¿De dónde, no? Pi por pi, es decir, pi, el operador de paridad resulta ser igual a su inverso. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿no? Los valores propios del operador de paridad, ¿cuáles son? Sí, los valores propios del operador de paridad, ¿no es cierto? Son más menos uno. Sí. Más menos uno, ¿no? Y los vectores propios de eso son obviamente las funciones que son pares, ¿sí? O impares. Sí. O aquí, ¿no es cierto? En la representación de momentos igual, ¿no es cierto? Pares o impares. Sí.
Entonces, si es par en la representación de posiciones, ¿no es cierto? También va a ser par en la de momento, y si es impar aquí, también es impar acá. ¿Está claro? En otras bases, por ejemplo, esta función de onda psi, ¿ya? Que es par, ¿no es cierto? O impar, ¿sí? En la posición o momento, no mantienen la paridad, ¿sí? Si yo cambio, si digo voy a representar ya no ni en X ni en pie, sino en omega, donde omega es cualquier cosa, no otra que no sea ni posición ni momento, ¿sí? La paridad de esta función de onda se pierde, ¿ya? Entonces ya no es, ¿no es cierto? Que si era par en posiciones y momentos, también va a ser par en cualquier otra representación. No. Sí, esa paridad solamente está definida para posiciones y momentos, ¿no? Básicamente puedo asegurar, ¿ya? Cualquier otra cosa podría no ser, ¿no es cierto? Podría ser o podría no ser dependiendo del sistema, sí, pero no puedo asegurar que si es par en la representación de posiciones, sí, y es par en la representación de momentos, es par en cualquier lado. Sí, en cualquier representación eso es falso, ¿ya? Sí, entonces eso de forma activa, ¿no? De forma pasiva, el operador de paridad simplemente modifica el operador X por el operador menos X. Sí, igual, ¿no es cierto? El operador P por el operador menos P. Eso quiere decir que si multiplico el operador de paridad otra vez por aquí, y bueno, y hago las operaciones, quiere decir que el anticonmutador entre el operador de paridad y la posición o el momento son cero. Sí, el anticonmutador, ¿no? Sí, entonces, ¿qué más lo que tenemos? ¿Cuándo es invariante un operador de paridad? Sí, cuando un operador es invariante, ¿no es cierto? O cuando cuando se mantiene, ¿no es cierto? Cuando un operador es invariante ante una operación de paridad, cuando se tiene esto, ¿no es cierto? Sí, se tiene esto. Es decir, ¿no es cierto? El operador conmuta, ¿sí? Con el operador de paridad, ya, sí, ahí es invariante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros decimos el hamiltoniano conmuta con el operador de paridad y por lo tanto es invariante ante una transformación de paridad? ¿Qué pasaría, no? Si tengo dos operadores hermíticos, ¿sí? Que conmuten, tienen vectores propios. Ya entonces, ¿no? Si el hamiltoniano es invariante ante una transformación de paridad, los kets propios del hamiltoniano también son kets propios del operador de paridad. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué debe pasar? Los kets propios del hamiltoniano deben tener una paridad definida. ¿Sí? Es decir, o son pares o son impares. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué pasa con el operador de paridad y el operador de traslación? ¿Sí? Es decir, la evolución temporal, ¿no es cierto? Entonces, si el hamiltoniano conmuta con el operador de paridad, ¿sí? El operador unitario de traslación temporal, ¿no es cierto? El operador de evolución temporal conmuta con el de paridad. ¿Eso qué quiere decir entonces? Fíjense, ¿sí? Es decir, ¿no es cierto? Tengo yo, por ejemplo, una función propia del hamiltoniano. Sí, tengo yo un vector propio del hamiltoniano y digo, ¿no? Hamiltoniano de psi, por ejemplo, es igual a E de psi. Sí, sé que el hamiltoniano conmuta con el operador de paridad. ¿Ya? Entonces, ¿no? Psi debe ser ket propio del operador de paridad. ¿Ya? Y puede ser en general más menos 1. ¿Ya? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, ¿qué es lo que me dice? Como el operador de paridad conmuta con el hamiltoniano,
el operador de paridad también conmuta con el operador de traslación temporal. Sí, por lo tanto, la paridad de un operador, sí, se mantiene. ¿Eso qué quiere decir, no es cierto? Como la función de onda evoluciona, ¿sí? Como la función de onda evoluciona del tiempo t1 al tiempo t2, ¿ya? Como se da esa evolución, ¿no es cierto? Del tiempo t1 al tiempo t2, entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Sucede que sí, ¿no es cierto? Al tiempo t1, este de aquí es par, es decir, si psi al tiempo t1, por ejemplo, es par, ¿sí? Al tiempo t2 sigue siendo par. Sigue siendo par. ¿Ya? Sigue siendo par. Es lo que quiere decir. Eso quiere decir que la paridad no va a cambiar con el tiempo. Sí, la paridad es una cantidad que se conserva. Sí, es un invariante en el tiempo. ¿Está claro? Y eso que sea invariante en el tiempo es importante. Ahora, ¿qué sucede con las fuerzas fundamentales? Sí, todas las fuerzas fundamentales, excepto la nuclear débil, son invariantes ante la paridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora un sistema aislado, ¿sí? No es invariante ante la paridad. Por más que sea aislado, ¿sí? No es invariante ante una transformación de paridad. ¿Está claro? Vamos a irnos ahora a un ejemplo. Supongamos el pozo de potencial, ¿sí? Analicemos la paridad del pozo de potencial. Ya, escribamos el hamiltoniano de esto. Y preguntémonos, ¿el hamiltoniano es invariante ante una rotación, ante una transformación de paridad? ¿Cómo sería el hamiltoniano de eso? ¿Qué dicen? ¿Cómo sería el hamiltoniano? Solo sería p cuadrado sobre 12m. ¿Dónde? En la región entre 0 y L. Ya. ¿Y en otro lado? ¿A qué tiende? A infinito. A infinito, ¿no es cierto? Hagamos una transformación de paridad. ¿Cómo se transforma el hamiltoniano? A menos eso. ¿Cómo se transforma? ¿Por qué me está desapareciendo? ¿Dónde estoy? Creo que estoy así. Ya. ¿Cómo se transforma entonces el hamiltoniano? Sí. Este de aquí, obviamente, ¿no es cierto? El p cuadrado, obviamente que no se transforma, sí, porque es al cuadrado, entonces se queda igual, ¿no? Sí. El otro sigue siendo infinito, sí, sigue siendo infinito, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el potencial es cero en esta zona, ¿ya? Es cero en esta zona, ¿no es cierto? Y es infinito acá, ya fuera de esta zona, ¿no? Entonces eso es una constante, entonces no se altera. ¿Sí? ¿Qué más? ¿En dónde? Para que- ya de menos L, ¿no es cierto? A cero. Y esto en cualquier otro lugar. Entonces, ¿el hamiltoniano es invariante ante una transformación unitaria? ¿Qué es lo que diríamos, no es cierto? Lo que diríamos es que
¿sí? Es que no, ¿sí? Fíjense, este era el hamiltoniano antes, ¿no es cierto? Representado así esquemáticamente con el potencial así, y este es ahora. Sí, aquí está el potencial, ¿no es cierto? No es invariante, es diferente. Sí, lo que estaba aquí a la derecha se pasó hacia la izquierda. Entonces, ¿las funciones de onda tienen una paridad? No, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Porque las funciones de onda, sí, las funciones de onda aquí, por ejemplo, en el espacio X, eran la raíz de 2 sobre L de seno de nx, npx sobre L. ¿Ya? Para toda X, recordarán esto de aquí, no se confundirán. Para toda X entre 0 y L, ¿ya? ¿Y estas son funciones pares o impares? Ninguna de esas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la función de onda con respecto de X, ¿sí? Donde aquí está L, por ejemplo, aquí está 0. Aquí son funciones de onda, bueno, digamos que sea así, ¿ya? Nivel 3, ¿sí? No son funciones de onda pares ni impares, ¿no es cierto? Porque antes de esto no es que la función seno es impar y por lo tanto este es impar. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el seno nada más está definido en esta zona de aquí, ¿sí? Y entonces cuando nos fijamos qué pasa con este otro lado, no es ni par ni impar, ¿no es cierto? Para un valor, por ejemplo, más x por aquí, ¿sí? Por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Para un valor x por aquí, para el mismo valor en menos x, la función de onda aquí vale 0. Ay, sí, donde aquí es diferente de 0 de manera general. Entonces no es ni par ni impar, ¿no es cierto? Simplemente no tiene paridad. ¿Qué pasa cuando yo hago simplemente una traslación? Hago una traslación, ¿no es cierto? Traslado de manera que el eje esté aquí, ¿sí? Y me queda este ahora como pozo infinito, ¿ya? Entonces, adentro 0, fuera infinito. ¿Qué pasa cuando a este le hago una transformación de paridad? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando a este sistema, ¿no es cierto?, le hago una transformación de paridad? Ya, el hamiltoniano es invariante, ¿no es cierto? Eso quiere decir que si yo, sí, digo, no, en este caso, sí, el hamiltoniano no es invariante. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Sí, ¿qué pasa acá? ¿No es cierto? Digo, el hamiltoniano es invariante, ¿sí? Porque cuando cambio esta, ¿no es cierto? Hago una operación de paridad, este sigue siendo el mismo potencial, sigue siendo el mismo hamiltoniano. ¿Sí? Entonces hago la operación de paridad, ¿no es cierto? Sobre P, sí, me queda invariante, ¿ya? Y me queda entonces que el hamiltoniano debe tener una paridad definida. Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Fíjense, esta es la función de onda para el orden 0, ¿sí? Y es una función de onda par, ¿sí? Para el 1, ¿no es cierto? Es una función de onda impar, ¿sí? Recuerden, ¿no? ¿Dónde están los ejes, no? Recuerden que los ejes están aquí, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una función de onda par, esta es una función de onda impar. Esta es una función de onda par, ¿no es cierto? Esta es una función, y así. Entonces, ¿cuál es la paridad? La paridad va cambiando con el nivel. La primera es una función de onda par, ¿sí? Y la segunda es una función de onda impar, ¿no es cierto? Bueno, entonces este puede ser n más 1, depende, ¿no? Cómo le definamos el n, ¿ya? Pero bueno, es una función de onda par e impar, ¿no? Sí, entonces el nivel más bajo, que sería el 0, por ejemplo, si decimos que este es el n igual a 0, sería par, ¿no es cierto? El 1 es impar o al revés, ¿no? Depende cómo le notemos, ¿ya? Pero es una paridad definida, ¿ya? Aquí puede ser n o n más 1, dependiendo cómo le note esta cosa, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí. Ahora, bueno, yo creo que, veamos cómo estamos. Bueno, ahora nada, porque nos pasamos inclusive del tiempo. Quedemos ahí por ahora, ¿sí? Entonces, estas operaciones son importantes, ¿ya?
la paridad es una cualidad importante en general en la física, ¿sí? Y estas funciones vamos a ver que son importantes eh, en otro momento, ¿no? Posiblemente en otro momento. Por ejemplo, ustedes ya en atómica y molecular han de haber encontrado los estados enlazantes y antienlazantes cuando veían, por ejemplo, las moléculas. Sí, y han de haber visto, ¿no es cierto?, que los estados enlazantes y antienlazantes tenían una paridad. Sí, el estado enlazante era una función impar y el estado antienlazante era una función par. Ya, en la teoría del orbital molecular han de haber visto eso, ¿no es cierto? Entonces, la paridad resulta ser importante en cuántica, ¿ya? Y más o menos esta es la manera formal. ¿Sí? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces por favor traten de ver, ¿no es cierto? Identifiquen qué es lo importante de esta clase, ¿sí? Y enfóquense en las cosas más o menos que hemos visto, ¿no? El día de hoy, piénsenle, estas cosas son muy importantes porque son cosas que nos definen por qué la física existe como ciencia, ¿no? Si no fuera por todo lo que vimos ahora, no podría existir como ciencia, simplemente sería una, estaría al nivel de la astrología o cualquier cosa de esas, ¿no? Bueno, quedamos ahí por ahora. Sí, si tienen alguna pregunta, por favor me hacen a través del aula virtual. Ok, profe, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Hasta mañana. Quedamos en la prueba para la próxima semana, por favor. Ya. Hasta luego.